Bueno, Ahí arrancamos a grabar ahí vamos a entonces. grabar. Bueno, muy bien. Entonces, como decíamos, vamos a comenzar nuestro tercer encuentro sincrónico, que es el último, ¿sí? De estos tres que teníamos pautado, además de los encuentros asincrónicos que tuvimos entre medio. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo seguimos, que ya la viernes que viene sería la fecha de entrega del trabajo final y demás, así que vamos a destinar un espacio para eso. Pero bueno, hoy sería el último día que nos encontramos así en vivo y en directo para poder hacer nuestros intercambios y conversar y demás, por lo menos en principio de lo que tenemos programado. Bien. Bueno, contarles entonces la agenda que tenemos. En la primera parte vamos a dedicarle un tiempo a poder compartir los avances que hayan podido hacer del trabajo práctico final, ¿sí? Eh, la semana pasada, bueno, fue la primera parte donde compartimos las primeras ideas, hicimos los primeros intercambios, incluso, bueno, también aportamos entre todos algunas ideas que son, en definitiva, eh, lo más enriquecedor de también ir pensando cómo se puede hacer para llevar las prácticas evaluativas hacia una evaluación formativa auténtica. La idea hoy es poder dedicarnos un ratito, ¿sí? Depende cuántos seamos, pero aproximadamente no más de 40 minutos, poder cada grupo o cada persona, bueno, compartir qué es lo que estuvo pensando para este análisis de su práctica y cómo mejorarla eventualmente. Eso es la primera parte del trabajo del encuentro de hoy, perdón. Luego, en la segunda parte de este encuentro, vamos a dedicar también un tiempo para pensar y compartir algo que nos parece muy importante en general en todas las actividades que realizamos, pero especialmente en cuando se habla de evaluaciones, son las consignas, ¿sí? Entonces, pensar qué consignas utilizamos habitualmente, cómo se construyen y, bueno, algunas ayudas para pensar la mejor forma de construir o una buena forma de construir consignas para que realmente podamos orientar a los estudiantes a hacer aquello que nosotros creemos que es lo que tienen que hacer para lograr esos procesos cognitivos que estamos buscando. Así que eso va a ser un trabajo que vamos a hacer en grupo y que después vamos bueno, a socializar también compartiendo y haciendo un cierre. Y bueno, finalmente, el último momento de la clase, vamos a pensar y decimos pensar porque en realidad sabemos de antemano y ya les decimos que vamos a probablemente plantear muchas preguntas y pensar algunos ejemplos, pero respuestas vamos a tener seguramente bastante menos de las que desearíamos en cuanto a los desafíos que nos presenta hoy la inteligencia artificial generativa en la educación, ¿sí? Que es algo que por más que puede ser que nos incomode muchas veces, no lo podemos obviar, ¿sí? Está presente y bueno, vamos a dedicarle un tiempito como para pensar em, qué podemos hacer o qué estamos haciendo o dónde nos inquieta esta nueva tecnología, si la queremos llamar de alguna manera. Bien, bien. Entonces, como les Bueno, decíamos, bárbaro. ujú, Claro, hacemos, la idea es ir con algunos avances. La semana pasada ustedes nos dieron a conocer qué tipo o actividad o plan de trabajo, un plan de trabajo práctico querían revisar, haciendo una introducción desde el enfoque de la evaluación formativa. Y habíamos comentado que había un trabajo de campo, en realidad después eran dos trabajos de campo de materias diferentes, la utilización del campus con la herramienta del foro, el foro de debate, en los trabajos prácticos integradores que también eran de manera sincrónica, y otros trabajos que tenían que ver con la estadística que después en la semana también entregaron, que era más acotado, que era previo también al examen. Algunos de estos trabajos tenían que ver con actividades que ayudaban a definir la promocionalidad, otros que eran previos a una evaluación, otros que eran preparatorios. Bueno, por ahí va la producción que ustedes van teniendo, así que queríamos abrir esta primera ronda de intercambios en el taller para que nos cuenten, bueno, las decisiones que han tomado en el ítem 3, que ya es pensar entonces la propuesta en sí misma teniendo este antecedente, ¿no? ¿Cuál es la materia? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con el tema? ¿De qué tema vienen? ¿A qué tema piensan ir? ¿Qué actividad es la que vienen trabajando y va
va hacia la mejora o cuál introducirían notablemente diferente en esta actividad, ¿sí? Así que bueno, arrancamos estos intercambios entre los que estamos para que nos cuenten y nosotros podamos ir haciendo aportes también. Bueno, ¿puedo hacer un comentario? Sí, ¿Qué cómo no. tal? ¿Qué Hola, tal, Lucas. Mariela, Mercedes y bueno, el resto también de los colegas? Con lo que vos decías con respecto al trabajo que había propuesto, era ese trabajo práctico salida a campo. Sí, Uno sigue reflexionando, escuchando a los colegas, las lecturas también, que vuelvo a repetir, creo que la verdad que hacen reflexionar muchísimo, ¿no es cierto? Y brindan otras obvio. herramientas que a veces uno no tiene en cuenta. Eh, yo hoy realmente reflexioné un poco más y mandé el avance y me paré en primer lugar en pensar un poco lo que decía Mercedes al principio, el tema esto de las consignas. O sea, Bien. uno le dice al estudiante, en el caso para recordar brevemente, es una salida a campo donde los estudiantes observan, recorremos distintos ecosistemas, vemos términos de ecología y después tienen que presentar un informe. Uno les dice, en un informe esperamos tal cosa de manera oral, y a veces digo, qué mejor capaz ser más explícito de lo que esperamos como docente a la hora de corregir. Entonces me puse a pensar si podía ser la oportunidad de brindarle una rúbrica al estudiante y decirle, como docente, lo que Bien. vamos a ver nosotros es esto a la hora de los informes que ustedes entregan. Entonces me paré del lado docente, pensar más claridad a la hora de corregir ese informe. Eso por un lado. Entonces una rúbrica, estuve mirando también las que tienen otros colegas que han subido Sí. en sus propuestas, lo que vimos también con ustedes y hablamos y demás, que hay distintos tipos de rúbricas. Así que bueno, hice una rúbrica, la cual se puede seguir mejorando y demás. Eso por un lado. Pero también leí que es muy importante, y lo hablamos acá, la evaluación esto de los pares, ¿no es cierto? Digo, Ujú, esta actividad es en grupo. Una vez que el docente recibe los informes, está la posibilidad de que un informe se lo pasamos a otro grupo y hacia otro grupo, entre ellos tienen la rúbrica y pueden también corregir o hacer ujú. devoluciones en base a esa rúbrica del trabajo del otro grupo, ¿sí? Y después sí es el docente que recibe, es como que evalúa lo que hace el propio grupo y también lo que otro grupo le corrige. Y me Bien. parece que ahí como que hay un feedback, una retroalimentación tanto más con el docente y más entre ellos. Ujú. Eso Tal fue lo cual. que pude avanzar. Sí, sí. Esas consignas son más complejas, pero son más de ida y vuelta. Te va a dar mucha más información. A los estudiantes se los compromete a la tarea, porque no es solamente, bueno, lo hice, lo mandé y a ver qué pasa, si pasa, pasa, digamos, sino pues se tiene que poner los criterios del aprendizaje de esa actividad en concreto. Es súper importante. Y además en la consigna tiene que ir aclaraciones como, bueno, hacer una devolución desde el punto de vista de respetar la producción del grupo, ampliarla, completarla, indicar lo que faltaría desde el punto de vista de ustedes y no desde ponerse de un juez de todo lo que no está, ¿no? Que algo de la semana pasada habíamos dicho. Claro, Eso, tal cual. aunque parece que uno en una carrera, digamos, profesional, uno lo daría por hecho, bueno, en la consigna tiene que estar, ¿no? Bueno, hacer un comentario del informe desde un rol, ¿no? Donde permita ampliar, comentar. Siempre utilizamos 3 o 4 acciones de ese tipo, diciendo, bueno, tiene que ser desde un modo amable en el sentido de que estamos todos aprendiendo, ¿no? Porque si no es fácil Sí, ver todo lo que el otro grupo no hizo, no sí, llegó a hacer, no entregó, y no es la idea, ¿no? Porque bien. entonces tergiversa. Así que bueno, eso tiene que ser parte de la consigna. Ahí nos estás poniendo en un lugar en que hoy queríamos pasar por ahí, reflexionar acerca de las consignas que ustedes nos van a ayudar a nosotros, porque hay algunas que son muy propias del campo específico de ustedes. Bueno, pero hay una cuestión a reflexionar acerca de eso. Así que me parece muy adecuado que dentro de un trabajo grupal haya una instancia de coevaluación, de evaluación entre pares, ¿sí? Y sobre Bien. todo en las carreras profesionales, donde también ya es un ejercicio profesional el tener que dar un veredicto, hacer un juicio, tomar una posición responsable, porque uno tiene que avalar eso que está diciendo y no solamente para estar de acuerdo con el profesor o señalarle un error al grupo. ¿Sí? Tiene varias aristas de que uno colabora con el campo profesional también. Bien, y un comentario, Mariela, con lo que decís vos, lo cual estoy totalmente de acuerdo. En el equipo docente, una vez que corregimos,
también tratamos de ver esto, cómo son las devoluciones, a ver, Ujú. porque puede ser a veces muy dura una palabra o algo y Claro, puede, sí, ¿viste? Entonces, como vos decís, me parece que es re importante eso, y eso se lo sí. transmitimos también a los estudiantes, que hagan un Ujú. comentario constructivo y no esto de, como vos decís, juez y demás. Perfecto, Claro, perfecto. justo Bien, se acuerdan que la semana pasada también lo traíamos a colación, que un poco esa receta de la escalera de la tal retroalimentación cual. dice, bueno, algo a mejorar, algo a destacar y algo a sugerir, ¿sí? Entonces, bueno, con eso es una devolución completa y el grupo se identifica en la producción, porque todos tenemos algo que salió muy bien, algo donde tenemos que seguir trabajando y sugerencias para hacerlo, porque también si uno no pone las claves. Me hiciste acordar algo que también quería decir con respecto a esto, que trabajar en coevaluación o evaluación de pares o hacer estas devoluciones es justamente lo que uno de los principios de la evaluación formativa, que es sacar el lugar del poder o la sartén por el mango, digamos, solamente al docente. Pero hay que estar dispuesto a eso, ¿no? Entonces, cuando uno hace una rúbrica y le dice al estudiante, es todo esto lo que vamos a evaluar, no es que uno ya le adelanta y entonces el estudiante ya sabe, entonces lo va a hacer bien, porque no lo va a hacer bien porque sí, pero sí es darle, digamos, empoderarlo acerca de dónde está el esfuerzo, cuál es el enfoque, dónde vamos a ir a mirar, y eso tiene que ser compartido, porque la evaluación tiene esto de ser el lugar del poder o ese tesoro escondido de qué querrá el docente que yo encuentre, o que sea exitoso lo que yo voy a hacer, ¿no? Así que eso es muy democrático, es muy auténtico, es muy participativo cuando de antemano ponemos en consideración las valoraciones que vamos a hacer, ¿sí? Bien. Ahí Lucas y Facundo tenían la mano levantada, no sé si es Ah, para acotar algo en relación a lo que decía, perdón, sí, Lucas también, Lucas Pani, Lucas, sí. al otro Lucas, o Lucas. para compartir sus avances. Creo que somos dos Bien. Lucas en la agraria, Petigroso y Sí, Sí, yo. Pero él justo. está antes que yo, así que... bien. No, yo quería compartir dos cosas. Uno en relación a lo que decía justamente el otro Lucas hoy. Nosotros este año en la cátedra, con respecto justamente a unas actividades prácticas de laboratorio que hacemos, nosotros tenemos 6 actividades de laboratorio en un cuatrimestre, en la asignatura que yo dicto, y hasta ahora les veníamos pidiendo a los estudiantes que presentaran, luego de hacer la actividad de laboratorio, pasado un mes, un informe con los resultados. Si bien se daban pautas generales escritas de cómo tenían que redactar este informe, que cuando yo llegué a la cátedra básicamente eran pautas muy formales de las secciones que tenía que incluir, el tipo de Claro, tiempo verbal, cómo presentar algunos resultados, etcétera, nos encontramos con una disparidad muy importante entre las formas de presentar el informe, entre los cuales cómo se categorizaban cosas como importantes o menos importantes. A partir del año pasado y más este año, lo que empezamos a hacer es armar una plantilla para los primeros informes de los primeros 4 laboratorios que claro. los alumnos deberían completar siguiendo estos espacios delimitados y no solo espacios temáticos, sino espacios físicos también Sí. delimitados, ¿no? Eso por un lado. También se restringió el tema de tipos de archivos digitales que podían presentar junto con el informe, porque el año pasado nos encontrábamos con que gráficos o fotos de la experiencia, y me daban un link a un drive en el cual tenía 25 Todo. fotos que Claro, eran todas claro. mezcladas, ¿no? Bueno, son alumnos también de segundo año, ¿no? Entonces tratar de poner un poquito de límites en eso, más que límites, una orientación, Claro, Sí, justamente. sí, sí. pautar todas esas Eh, cuestiones. pero ¿qué pasó? Como este año estamos haciendo cargo de los prácticos yo y la ayudante estudiante, para que ella haga una primera revisión de los informes, lo que yo hice justamente lo que vos hiciste, Lucas, una rúbrica, pero es interna. Es decir, en esta primera etapa armamos una rúbrica de evaluación del informe, para que cada uno pudiera, para que ella primero pudiera hacer una revisión y asignar un puntaje y yo después revisar en función de eso. Sí compartimos con los estudiantes, una vez que les dimos la devolución del informe, cuál había sido la rúbrica que habíamos usado, pero no anteriormente, o sea, previamente, Claro. lo que me parece fantástico, porque es como que vamos, le das de Sí. entrada las pautas con las cuales ir escribiéndolo. Eso por un lado, o sea, me parece bárbaro, Lucas. No voy a poner eso en trabajo final porque si no quedo como una copia de lo que va a ser él, no tiene sentido. Pero está bueno que se nos haya ocurrido a Son los dos Sí, hacer sí, la sí, rúbrica sí. y todo. inspiraciones, dirían mis hijos. No son copias, son No, inspiraciones. no, pero la rúbrica me pareció, porque ¿sabés lo que nos pasó? Yo dije, bueno, a los chicos les decimos ¿por qué está mejor o bien? ¿Basado en qué? ¿No? Sí.
el otro tema que nos había pasado es que nosotros tenemos clases teóricas, clases de problemas y clases de laboratorio. Las clases de laboratorio están ordenadas con los informes. Las clases de problemas se tratan problemas de aplicación de la teoría y es lo que se evalúa después en el parcial. Y en el parcial también, como es una materia por promoción, tenemos preguntas teóricas. Entonces, para complementar las clases teóricas, yo les doy en las clases teóricas algunos materiales escritos en forma de PDF, obviamente, la mayoría, algunos son links a algunos videos en YouTube, en los cuales ellos tienen que, en teoría, hacer una lectura o una revisión de estos materiales para presentarse al momento de la evaluación. Pero no lo hacían, o sea, vos te das cuenta en el parcial que no había Claro. lectura de ese material, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo podemos hacerlo de alguna manera? Estuve pensando este cuatrimestre de qué manera hacerlo, y recién se me ocurrió una idea en la segunda mitad del primer cuatrimestre, que lo que nosotros hicimos fue, yo dije, les planteé a los demás docentes, ¿qué les parece si hacemos lo que yo llamé un cuestionario de aprovechamiento? Un cuestionario de aprovechamiento de cada uno de los textos, que eran dos temas, uno para proteínas, uno para otro tema, en el cual tenían 10 preguntas basadas en lo que podían recuperar de ese texto. Y este cuestionario de aprovechamiento, si bien era de carácter obligatorio, es decir, lo tenían que realizar con un tiempo prepautado y con consignas que se pueden mejorar, obviamente, versión a versión, pero que rescataban los conceptos de los cuales se veían en estos textos, ¿no? Sí, Y anduvo bastante bien, porque después en el parcial, al menos los conceptos teóricos que estaban en esos textos los habían leído, claro. ¿sí? Si bien el cuestionario era no tenía, es decir, la nota que se sacaban no tenía influencia sobre su nota final en la materia, pero sí lo tenían que hacer y ellos obviamente sabían cuáles había estado correcto y cuál Claro. incorrecto. Era un multiple choice, no nada demasiado complicado. Y de ahí, terminando de Bien. enganchar con lo que vos mencionabas recién, Mercedes, en la presentación, a mí siempre la duda que me queda es que dudo que en el momento lo estén haciendo, pero falta un paso muy cortito para que lo hagan, que estos cuestionarios de aprovechamiento sinceramente los hagan subiendo el PDF del texto a una inteligencia Sí, artificial y que les responda a las preguntas que uno va haciendo, ¿no? sí, Al fin y al cabo, cuando lleguen a la evaluación escrita, que es presencial, que es analógica, no digital, claro. no van a poder hacerlo, pero bueno, es como una primera aproximación que se nos ocurrió. Y estaría bueno ver qué otras ideas tienen con respecto a la inteligencia artificial, porque yo creo que es una aliada, no una enemiga, pero hay que ver de qué manera lo podemos poner al servicio de tanto de los estudiantes como nuestros, ¿no? Sí, Así que está bueno, muy el trabajo bien. mío va a ser eso, presentar esto Bien, de la evaluación que hemos hecho de esto que yo llamé como las preguntas estas que tienen que ir contestando antes, ¿no? ¿Cómo llamaste está el muy bien. cuestionario de, De Cuestionario de aprovechamiento, aprovechamiento. de de aprovechamiento? Ah, aprovechamiento. Mm. Perdón si lo hice medio largo. no, 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 está bien, vamos pero se bien. entiende bien. Estaba Facundo y después Mabel, veo las manitos, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Facundo. Mi comentario iba referido a lo que mencionó Lucas Petigroso inicialmente. Yo coincido con la evaluación de pares. Lo que hemos visto a través de los años es que a los alumnos les cuesta mucho evaluar a sus propios compañeros. Lo ven como una forma de traición, entre comillas, si es que tienen que criticar su propio Claro, trabajo. Una mejora que nosotros vamos a proponer con Valeria en el trabajo que estamos haciendo, de este trabajo final integrador, eh, y también vamos a utilizar la rúbrica porque me parece que es una forma de definir la cancha en el criterio de evaluación y que los alumnos sepan los puntos o los criterios de evaluación que el docente va a tomar, es que van a tener que hacer una devolución de la presentación de sus compañeros de manera anónima, porque creemos que es una forma de que, primero que presten atención a lo que están exponiendo sus compañeros en ese trabajo final integratorio, eh, pero que no tengan esa presión de decir, bueno, yo evalué a tal persona, dije tal cosa y que se vea de mala manera en esa evaluación. Entonces, en el equipo docente creemos que es mejor esa forma, se les entrega una planilla de evaluación para definir los criterios en esa rúbrica que no solamente incluye la parte de defensa oral, sino la parte de los diagramas de flujo y las planillas que nosotros le pedimos del proceso productivo que tienen que evaluar desde el punto de vista microbiológico. Y la devuelven, pero siempre es de manera anónima. Eso se carga en el sistema Moodle en el curso.
cualquiera después puede ver para utilizarlo y mejorar la presentación final de ese trabajo que hicieron Ujú. inicialmente. Sí. Pero sí de manera anónima, porque creemos que se explayan de mejor manera y no tienen esa presión de decir, bueno, estoy evaluando Ujú. a mi compañero. Sí. Y la otra cosa es que todos lo hemos visto, ¿sí? Y seguramente lo hemos pasado también cuando fuimos alumnos, es que hay que tratar de diferenciar, que uno por ahí con la experiencia hoy lo ve más fácil, es que muchas veces de los grupos, de 3, 4, 5 personas, por ahí los que trabajan son la mitad o uno, y a veces se nota esa diferencia entre el que trabajó y en el que acompañó solamente. Es importante también que los alumnos se den cuenta entre ellos de esa situación y que lo utilicen como una herramienta de mejora. Es decir, bueno, Ujú. vamos a participar, vamos a evaluar, ¿sí? Tenemos que esforzarnos por tratar de que ese trabajo llegue a la presentación de la mejor manera. ¿Mm? Bien, sí. Bueno, es importante que ustedes vayan haciendo esas adecuaciones porque la evaluación formativa siempre es contextual. Por ejemplo, esta cuestión del anonimato no es algo que nos pase tan frecuentemente en las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Es como que al contrario, nosotros como que nos interesa, bueno, que nuestra voz se acredite y no tenemos, digamos, tan ampliamente esa dificultad. Pero sí, por ejemplo, si ustedes la reconocen, está muy bien que hagan esa adecuación para que la evaluación funcione y cumpla el objetivo de formativo, porque si no despliega un efecto que es el que ustedes no quieren, que es esto de que haya un sentimiento de a ver quién señala al otro o quién sanciona al otro, y sería contraproducente y genera un efecto que no es el que se busca. Así que siempre esta cuestión de lo situado, lo contextual, es muy importante para estos tipos de instrumentos, porque si no se vuelven en recetas y como toda receta puede, digamos, fracasar. Así que es muy pertinente. Bárbaro. ¿Alguien más que nos quiera? Ah, sí, Mabel, habías levantado para contarnos tu avance. Hola, ¿cómo están? Sí, ¿Qué porque tal? lo entregué tardíamente el avance, por problemas de tiempo y un poco para sociabilizarlo con todos ustedes. La actividad que elegí para evaluar en el marco de la entrega del trabajo final es una actividad que nosotros denominamos, es común a ambas, o sea, la repetimos en ambas asignaturas, en Bioquímica 1 y Bioquímica 2, que son de primer año, segundo cuatrimestre de primer año y primer cuatrimestre de segundo año respectivamente, y la actividad se denomina elaboración y presentación de un seminario. Para lo cual no es que les damos, hemos pasado tiempo, años atrás, por esa alternativa de darles un trabajo científico sencillo para que presentaran, y desde hace un tiempo eso lo cambiamos y lo que hacemos es seleccionar algún tema contextualizado en el sentido de que sea un tema que tenga implicancia en su futura actividad profesional o en materias que van a cursar más adelante en las carreras, siempre desde el punto de vista bioquímico, ¿verdad? Pero como para despertarles el interés, para que ellos puedan aplicar los conceptos que hemos visto a lo largo de la cursada. Estas actividades siempre se dan hacia el final de la cursada, generalmente entre el segundo parcial y los recuperatorios, para ubicarnos en el tiempo, o sea que ya han visto todo el contenido curricular de cada una de las materias. Y bueno, a ellos se les da el tema desde el principio del cuatrimestre. Son grupos reducidos de 4 o 5 estudiantes que armamos nosotros al azar, no los dejamos agruparse a ellos, para esto de fomentar también la sociabilización y que trabajen con compañeros con los cuales habitualmente no tienen tanta interacción, que es lo que suele ocurrir cuando uno tiene que trabajar en la vida real, Sí, digámoslo. Uno no elige con quién trabajar. tal Generalmente cual. tiene que trabajar en el grupo humano en el que le toca desenvolverse. Y bueno, se les indica entonces la temática y se les asigna un docente tutor. Algunos de los docentes de la carrera, auxiliares o de la materia, auxiliares o profesores, somos tutor de, de cada grupo. Entonces, a lo largo del cuatrimestre, aunque generalmente siempre tienden a demorarlo Sí, para el al final, que no final. está decirlo, se va trabajando en la búsqueda de información, la selección de esa información, el análisis crítico de la misma, la organización, y con eso tienen que generar, por un lado,
un texto, un Word, un archivo Word, en la cual vuelquen los conceptos que van a usar para lo que es la presentación. Y esa presentación implica la preparación de material audiovisual y la presentación entre sus pares y los docentes, que tienen un día previsto también en el cronograma de la materia. Así que bueno, es es una actividad que reviste la doble característica, porque es una actividad teórico-práctica, pero también es una actividad de evaluación. ¿Por qué? Porque es un requisito para la aprobación de la asignatura aprobar la presentación del seminario. Ujú. Y si bien no tiene incidencia la nota del seminario en la nota final de la cursada, en el caso de Bioquímica 1, que es una materia que se ofrece de modo de promoción directa, sí tienen que obtener una calificación superior a 7 en el seminario para promocionar lo mismo que exigimos con las notas Ujú. de los parciales. Así que bueno, esta es una actividad que a mí me resulta muy interesante, en la cual generalmente nos sorprendemos con cómo se desenvuelven los estudiantes, suelen superar ampliamente nuestras expectativas. A veces, de acuerdo a la temática, también les sugerimos el contacto con determinados profesionales de INTA o de la facultad que trabajan en temas relacionados en su temática Bien, de investigación, y eso también suele enriquecer mucho sí. el trabajo. Para mí es una actividad muy interesante, muy linda, eh, y que a los chicos yo creo que realmente la Lo capitalizan. Entonces, aprovechan, para claro, mí es una situación de evaluación formativa, más allá de sí, su doble característica sí, de actividad y de sí. evaluación. Sí, Y esa Eh, alternativa. La verdad que ustedes exacto. nos van facilitando el taller porque de los dos temas que están saliendo acá, las consignas y demás, y las presentaciones, ¿no? Hoy tenemos Ujú, herramientas que realmente nos economizan el tiempo, nos mejoran la calidad en las ujú, presentaciones y que no necesariamente están a cargo del grupo, y vamos a poder hablar un poquito de eso porque las pueden llevar a favor de la tarea que ustedes ya están proponiendo, seleccionando esos recursos desde donde hacer las presentaciones, ¿no? exacto. Así que bárbaro que están saliendo estas cuestiones que ahora en un ratito nos vamos a ocupar. Así que Así que gracias. Ujú. en este marco he estado Bien, identificando todas las cuestiones de la payotura en la bibliografía para esta cosa bien, intuitiva mía de que era una evaluación formativa. Bueno, le estoy dando bien. Claro, el contexto exactamente. teórico nombre. necesario en el marco Bien. Un del respaldo a lo curso. que haces. Ujú. Exacto. Y la Muy bien, alternativa de mejora sería proponer también un sistema de rúbricas, hemos coincidido casi todos en la rúbrica por bien, lo que veo, bien, que clarifique por un lado y que homogeneice un poco más la forma de evaluar que tenemos los docentes, y creo que también sería una alternativa interesante, no a nivel de cada alumno individual, porque son muchos estudiantes y tal vez dificultaría el manejo, pero sí ujú, a nivel de los distintos grupos de seminario que evalúen en sus pares, o al bien, menos a uno de los grupos, ujú, y comparar esa situación con la evaluación que hacemos los claro, docentes. Me claro. Y parece que sería una alternativa interesante. en el caso de la rúbrica que alguien había comentado, creo que fue Lucas Pan, como una evaluación de pares, también en una especie como de coloquio, bueno, Ujú, defendiendo, argumentando por qué esa exacto, rúbrica alcanzó tal nivel en este informe que les tocó de tal compañero, cuando son estas evaluaciones grupales. Así que bueno, ahí está exacto, el respaldo de los criterios, está el poder argumentarlo y bueno, el comprometerse con una mirada acerca de cómo se valoró. Así que bueno, hay varias exacto. combinaciones ahí E por incluso hacer. están algunas propuestas que por supuesto tienen otra complejidad, demanda otros tiempos y depende del grupo de estudiantes, pero la posibilidad de pensar esas rúbricas, esos criterios junto con el grupo de estudiantes, ¿no? Es Ujú. como un paso como más allá, pero que también Más enriquece. experto. Claro, más experto, tal cual, porque también enriquece el compromiso y poder entender, digamos, se compromete el estudiante en pensar, digamos, a dónde quiere llegar, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Entonces, ahí aparece otro nivel de compromiso que, bueno, Ujú. si alguna vez eso por ahí lo pueden llegar a llevar a la práctica, bueno, bienvenido sea porque, bueno, ya es un montón usar una Sí, rúbrica, digamos, socializarla y que se sí, animen a poder por ahí marcar tanto lo alcanzado o lo no alcanzado, digamos, desde este punto de vista como comentábamos en el primer módulo, ¿no? De
ay, se me escapó el nombre ahora, de esto del entrenador o el jurado, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, el compañero también puede hacer de ese compañero que sea un poco entrenador también, ¿no? De que da esas sugerencias, bueno, un poquito más que posicionarlos en esto de jurado y que por ahí sientan toda esa carga, es decir, no, te doy consejos desde el lugar de, bueno, compañero, para que te salga mejor, porque yo te estoy viendo desde acá y vos no te das cuenta que estás poniendo, bueno, por ahí eso alivia Sí. muchísimo la Ujú. carga que a veces genera la Sí. coevaluación. ¿Mm? Y son todas puertas de entrada a mejoras que necesitamos en la enseñanza universitaria, porque como dijimos, acá hacemos el foco en la evaluación, pero esto se acompaña de una propuesta primero de la enseñanza. Entonces son todas puertas de entrada a mirar diferente nuestra relación con los estudiantes, nuestra relación con los contenidos, con la disciplina, por dónde va, cómo va evolucionando y los cambios internos. Así que bueno, no es adoptar una metodología de hoy para siempre, sino puertas entradas a la apertura, a la participación, a otro ejercicio de poder dentro de las enseñanzas en nuestras materias, ¿no? Que bueno, es costoso, no hay receta, depende de los grupos, la disciplina, las tradiciones, esto que vamos conociendo, que decíamos la evaluación sola no lo puede todo, es una tarea institucional y para eso hay que llegar a estas conversaciones y a estos acuerdos. Así que bueno, son puertas de entrada lo que les proponemos a estos temas, ¿no? Bien. Bueno, creo que estaba Bueno, Mirta levantando la seguimos. mano. Ujú. Sí, Ah, no la Mirta veía. levantaba la mano, sí. Hola, sí, quería hacer un comentario al respecto, porque estuve pensando, yo les comenté la semana pasada cómo era mi actividad, que Sí. los chicos van al campo, vemos lo que hacemos y cuando volvemos hacemos un informe en común. Lo que yo no les doy antes y que me parece interesante es una rúbrica de cómo debería hacerse el trabajo. Y cuando volvemos, entre todos, evaluar, porque nosotros vamos a hacer un solo informe para entregarle al Ujú. productor. No van a hacer cada grupo un informe y le vamos a entregar 10 informes al productor, le vamos a entregar uno. Entonces, entre todos, evaluar el mejor trabajo, agregarle cosas, sacarle de los distintos grupos y entre todos hacer uno solo, entregar al productor y que escuchemos la devolución del productor, Ujú. que es la Bien. parte que no tenemos. Nosotros lo discutimos y demás, pero sin parámetros claros. Y generalmente debo reconocer que impongo bastante Ujú. mi punto de Tu vista, ¿no? criterio, sí. Exacto. Entonces, me parece que estaría bueno antes de ir, darles los criterios y cuando volvemos que ellos discutan los criterios, ellos seleccionen y ellos se hagan cargo de la respuesta del productor. Claro, bien. Bueno, Es- eso te pone de la mano de lo que es el trabajo colaborativo, ¿no? Porque hay Ujú. que hacer una composición de esos mejores informes o las partes más Exacto, interesantes, y reunir uno que represente la producción de varios informes, ¿sí? Entonces, bueno, exacto. ahí hay toda una tarea de la colaboración, que no es lo mismo que el trabajo en equipo donde cada uno pone un cachito, digamos, del trabajo, sino que en lo colaborativo, bueno, hay discusión, hay acuerdo, porque hay que jerarquizar por dónde empezamos, qué es lo que entregamos, en qué términos lo corregimos, y ahí también el docente, lejos de tener un rol secundario, tiene un rol muy protagónico porque es ir coordinando todo eso y que se plasme para no perdernos en los debates y en las discusiones. Así Exactamente. que es un rol muy presente también. Pero me parecía que era parecido a lo que estaba diciendo Mercedes, ¿no? Ujú. Como una evaluación colaborativa también, algo Sí, Sí, así. una exactamente. implicancia del grupo de estudiantes en la construcción bueno, en este caso puede ser Porque lo del instrumento, tanto el instrumento de trabajo como de evaluación, ¿no? Digamos, no Ujú. solamente El en lo producto que, piensen final. que la exactamente, lo que están evaluación elaborando. Ujú, sí, y que en la este caso el evaluación no va informe. a ser solo del docente, sino que va a ser una evaluación externa también. Claro, Eso sí, 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 ese tiene eso otro sería un condimento. salto de Ujú. calidad impresionante, sí, estar disponible a eso. Ujú. Bueno, gracias. Muy bien. Bien, ¿alguien más que quiera abrir el micrófono y nos cuenta? Bueno, yo muy cortito. Sí, eh, Verdaderamente parece que todos vamos a hacer lo mismo con lo de las rúbricas, pero yo la verdad no sabía que existía esa herramienta en el campus. Me incorporé hace bien. muy poco a la materia y se hace un trabajo integrador, que es con el que yo voy a hacer el trabajo final,
del curso y se plantean ahí los criterios de evaluación. Pero la verdad que después cada profesor que lee cada trabajo grupal no queda plasmado en algo tan, Ajá, por lo menos visual, como me claro, pareció tan en esta objetivo. ruta. Claro, así que bueno, mi idea era plantear eso Bien, y después algunas cositas más para agregar este trabajo integrador, pero parto de la base de que sí se le comunica a los estudiantes al momento de hacer el práctico cuáles son los criterios de evaluación, que eso me parece que estaba bueno, digamos. bien, Pero bueno, sería una mejora de ese aspecto. bien, Eso sí. Perfecto. bárbaro. Bueno, buenísimo que les viendo bien lo de las rúbricas. Bien, no se quedaba Gabriela. No sé si tiene micrófono o Si si yo quiere los tengo compartir. minimizado acá, no los veo. Ujú. No, pero está. Ahí está. Ah, está. ¿Estás muteada? Hola, Ahí lo está, ahora sí. compartimos la clase pasada con Melina. Bien. No Está sé si bien. quieren que lo repita o... No, No, era se si habían habían avanzado un poquito claro. más. Si habían hecho algún avance No, lo que habíamos distinto. pensado, sí, en algún momento discutimos esto de las rúbricas, pero bueno, no estábamos muy... yo todavía por mi parte no estoy totalmente convencida si es lo ideal para esta actividad que estábamos evaluando. Claro, Pero sí, por ejemplo, que como les hemos contado esto de que entran muchas veces sin siquiera pensar, que están como unos segundos y intentan y ver si le aciertan a la respuesta, sí, era darle máximo 2 intentos, como pasa ahí en los foros que vos tenés, bueno, ahí en el foro es diferente porque vos tenés 30 minutos para editarlo, pero yo he hecho otros cursos donde la evaluación tenés 2 intentos y te queda la nota más alta de esos 2 sí, intentos. Entonces es como darle como más importancia al hecho de que en el intento no vayan así pelados, ¿no? Que claro, hagan lo que queremos que hagan, que es leer, por ejemplo, la guía de trabajos prácticos antes de ir al laboratorio. perfecto. Entonces, bueno, esa sería una mejora. Y después la Bien. otra, que como las actividades, tanto la previa como la posterior, porque eran las dos cosas que queríamos mejorar, como las carga cada docente responsable de la actividad, sí ponernos de acuerdo en que todos los cuestionarios tengan diferentes categorías de preguntas. Porque, por ejemplo, hay docentes que ponen categorías que sean todas de opción correcta, ¿sí? Entonces, sí ponernos de acuerdo en que cada cuestionario tenga al menos una pregunta de completar, Claro, una pregunta de elegir la opción correcta, otra de elegir las opciones correctas, otra de, en el caso de lo que es la actividad posterior, hacer el análisis de un gráfico, de un esquema. Ahí por ahí es una respuesta corta, claro, pero sí ponernos de acuerdo en eso, ¿no? Que todos los cuestionarios, por más que cada docente le dé su impronta, porque después cada docente hace las preguntas en el parcial, bien, entonces, claro, pero sí que sea variable, ¿no? Que sea variado, no variable, que sea variado el ujú, tipo de categorías. Entonces, bien. esas dos cosas eran por ahí las que queríamos sí ya poner. Y lo de la rúbrica, no sé si acá entraría en este tipo de actividad. Me parece que no, lo veo Claro, medio difícil. claro, va a exceder un poco y es como, es mucho para, ustedes lo van controlando de otra manera, digamos, a la Claro, producción y claro, a lo mejor es como que excede para esta sí. actividad. Sí, Ujú. lo de la rúbrica lo pensamos para lo que es los informes de laboratorio. Pero Claro, bueno, como no mira es la vos. actividad que elegimos, Sí, Claro. era justo. Sí, sí, sí. otra. No, no. Pero No bueno, aplica para eso. es parecido, por ahí Mabel está proponiendo lo de los seminarios, que también es interesante Sí, incorporarlo de la rúbrica. En la parte de informes de laboratorio, por ahí también sería interesante. Y lo que yo les había comentado la otra vez, que incorporar esto de evaluar los informes de un par, ¿no? Para darse cuenta que cuando alguien informa mal u omite partes en un informe, como el otro que lo está leyendo no entiende lo que se hizo o bueno, no queda sí, claro lo que te está queriendo informar el compañero, ¿no? claro. La compañera. No cumple con la función informativa el informe. Exacto, exacto. Muy Bueno, bien, pero eso excede a la actividad, pero bueno, nada, sí, está está muy bueno bien. para por ahí incorporarlo en la cátedra. Bien, bien. Bien, Ay, perdón, y Melina no se pudo conectar porque está con un tema, una licencia médica. Ok. bien, Bueno, no hay perfecto. problema.
tenemos en cuenta. Ahí queda Nos queda Natalia, ya, Natalia. Bueno, Ujú. sí. sí, yo Sí. no he avanzado esta semana, Bien, así que sí, como que quedó colgado esta semana, fue muy intensa, sí. no pude avanzar Es, en el trabajo eh, final, así que bueno, ahora que tenemos unos cuantos días para otras actividades voy a tratar de ay, aprovechar. Pero claro. creo que todos hemos quedado, no sé cuántos conocían los demás docentes de acá de Agrarias de las rúbricas, pero creo que todos hemos quedado enamorados de las Mira, rúbricas y en algo lo queremos incorporar. muy bien. Incorpora. Eh, Bueno, está me bueno. parece que es un hallazgo Qué bueno. para Bueno, lo que todos. está muy bueno de Es las una herramienta rúbricas, muy útil porque además te encausa la forma te hace Sí, menos subjetivo. O sea, sí, sí, sí. claro, limita, eh, digamos, los acuerdos por lo menos te limita intersubjetivos. entre dónde manejas tu subjetividad y Sí, además Exactamente. eso me pareció fantástico lo que dijeron, eso de compartir la rúbrica previamente con los estudiantes. se Ahí hace Lucas, público, tal cual. Ujú, no posteriormente, sino previamente. Genial. sí, El riesgo que se corre con eso es que los pibes se enfoquen permanentemente en la rúbrica, claro. pero Sí, para una actividad medio Sí. como estandarizada, como puede ser un informe de sí, una salida a campo, de un laboratorio, sí, fantástico, Porque, me parece. sí, ocupa sí, un poco lo que sucede cuando uno va a publicar un paper o alguna revista donde hay un checklist, en decir, bueno, esto lo tengo, no lo tengo, digamos, ¿no? Tal cual. Mm, digamos, uno no escribe pensando en eso, pero sí es necesario, digamos, a veces acomodar. Bueno, un poco también claro. es esa orientación, pero es correcto lo Sí, que decís, ¿no? ajustes, regulaciones, claro. Ujú, Y otra bien. cosa, antes de ya pasáramos Ujú, al trabajo en salas, que en relación con las consignas, Mariela, si te parece, no sé si, creo que ya dale. estamos, ¿no? Sí, creo que Eh, Facundo levantó la mano para ok, agregar bien. un comentario. Una cosita con respecto a las rúbricas, buenísimo si las pueden aplicar, digamos, si este curso queda como ese instrumento que los puedan ir llevando, sería muy bueno, pero no obstante, si eso no sucede, porque representa cierta complejidad en los acuerdos, en cómo lo llevamos a cabo, si lo hacemos en Moodle, o si lo hacemos en un Word o demás, creo que sí hay que poner en valor esto de haber pensado, reflexionado acerca de los acuerdos intersubjetivos en Sí. los criterios y en los niveles de logro, que quizás muchas veces se dan como por supuesto, lo que venimos diciendo, ¿no? Como que todos consideramos aprobado más o menos lo mismo y en realidad cuando uno se pone a hilar finito, se da cuenta de que no es exactamente, no lo miramos igual. Entonces ya ese trabajo es un montón a la hora de evaluar o de considerar criterios en un grupo de docentes, ¿no? Ujú, Bueno, eso era como una cosita que me bien. parecía importante. Facundo, ¿nos querías traer algo al grupo? Sí, en base a lo que mencionaba recién Natalia, que por ahí gran parte de los docentes elegimos la rúbrica, eh, creo que también es un instrumento que te permite modificarlo de acuerdo a la necesidad por ahí de cada docente. Entonces, por Está ahí bien. es muy Ujú, elegido. Yo, ujú. un comentario personal, a medida que avanza este curso, confirmo más lo que yo siempre digo cuando te dicen docente universitario. No, yo de esos instrumentos de evaluación conocía uno, casi dos. Ninguno del resto los había Mirá. escuchado alguna vez en mi vida. O sea que confirmo que soy agrónomo, me falta bastante para ser docente universitario. Bien, bien, pero estás en el camino, es también un hacerse, ¿no? No es una producción final, así que está bárbaro. Bien, bueno, entonces estamos en condiciones de pasar a la segunda parte del taller de hoy, donde queríamos trabajar con ustedes, en realidad como ir llamando la atención sobre este aspecto que tiene que ver con las consignas, ¿sí? Es decir, porque todavía en la academia, hoy lo vamos a polemizar a esto, pero hoy todavía en la academia, la forma de tomar contacto con nuestras disciplinas es a través de los textos, a través de la lectoescritura. Estamos hablando de producciones que son escritas y que para eso tenemos que leerlas. Entonces acá llevamos el foco a pensar en qué son las consignas, no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino desde el punto de vista pedagógico, que es lo que nos interesa a nosotros como docentes que estamos a cargo del aprendizaje de un grupo de estudiantes. Entonces, siempre la consigna, lo que podemos decir muchas cosas desde distintos enfoques, nos vamos a parar en alguno, que tiene que ver con pensar siempre la consigna como un enunciado completo, les pusimos ahí. Y que a veces nosotros naturalizamos, como venimos diciendo, la mayoría de las veces, porque nos acostumbramos a nombrar ciertas cosas en un enunciado que proponemos, sin pensar, y sobre todo a los profesores de primer año, que muchas veces hemos hablado de esto en estas reuniones, donde no, a veces no empatizamos que son categorías, términos, vocablos propios de nuestro campo de saber
y pensamos que por ahí tienen un significado estable. De hecho, si nosotras que venimos más del campo de las sociales y ustedes más de las exactas y experimentales, hacemos por ahí una comparación de ciertos términos, vamos a ver que no son estables y que para ustedes significan una cosa y tienen un uso y para nosotros otras y tienen otros usos, ¿sí? Bueno, pero eso en la práctica muchas veces no lo tenemos en cuenta y pensamos sobre ese mantenimiento del significado. Las dificultades, ¿dónde aparecen en la comprensión? Y en el verbo que utilizamos, porque una consigna siempre llama a una acción, entonces le decimos, bueno, en esta consigna vamos a comparar tal cosa, entonces aparece, lo primero es una acción, a eso le vamos a llamar el verbo consigna, es el verbo que llama a la actividad, el que dice lo que tenemos que hacer. Pero también hay dificultades ¿por qué este verbo? Porque a veces utilizamos una acción, ¿sí? Para pedir cierta cosa, pero en realidad estamos requiriendo otra. A veces por usos y costumbres, a todo le llamamos analizar, pero por ahí no estamos solicitando un análisis, ¿sí? A veces es una interpretación, a veces es una descripción, a veces es una fundamentación. Bueno, esas disquisiciones las tenemos que ir pensando. En el vocabulario, decíamos acá, porque hay vocabulario específico que los alumnos de a poco, en esto de ir llegando a una cultura disciplinar, a una cultura universitaria, van conociendo conceptos que son propios de esa disciplina. Decimos como el inmigrante que llega a la cultura de la disciplina, ¿no? Conociendo, aventurándose y vivenciando sobre esos conceptos. O la organización sintáctica, a veces tenemos, cuando no terminamos de repasar nuestras consignas, a veces ni nosotros las entendemos porque nos queda el sujeto, el predicado por cualquier lado, y bueno, un enunciado básico tiene que tener verbo, sujeto, predicado, la acción, ¿sí? Y ahí vamos haciéndolo crecer. Falta a veces información que es más explícita. Ustedes recién decían, bueno, voy a tener que incorporar una nota al pie ahora diciendo que esto lo vamos a hacer de tal manera, aclarar ciertas cosas que vamos notando que o a ustedes en su práctica les funcionó, que fueron incrementando, ¿sí? Los pasos de la consigna, haciendo cada vez más explícitos situaciones que fueron viendo que era necesario aclarar, ¿sí? O también hoy una dificultad son los neologismos, ¿sí? A veces en las consignas ponemos postear tal cosa, grabar, piensen en cualquier acción que tenga que ver con lo tecnológico y bueno, nos puede llevar a entender de diferentes maneras, diferentes situaciones. O al revés, las ponemos nosotros a propósito en el sentido de que son la acción que nosotros queremos en este momento. Y en nuestros campos, en la mayoría de las veces hay mucha estabilidad, como decíamos recién, en algunas categorías que son las que conocemos, pero muchas otras hay nuevos términos que van apareciendo, estos neologismos que, bueno, hay que establecerlos, hay que instalarlos y nosotros también apropiarnos acerca de ellos. Ahí pusimos un ejemplo que lo voy a leer para todos. Dice, veamos un caso de una consigna muy extensa o compleja en cuanto a cantidad de información y a qué plantean, ¿sí? Esto por ahí tiene que ver más con el campo nuestro, pero ustedes podrían llegar a pensar en un ejemplo de ustedes. Fíjense en la complejidad de ver el alumno dice, bueno, acá cómo arranco, qué tengo que hacer, qué se espera de mí. Dice, enumere y explique brevemente las actividades de una secuencia didáctica básica para enseñar a leer textos explicativos de manuales de segundo ciclo y diga qué criterios aplicaría para seleccionar ese tipo de textos para un cuarto grado, enumerando y ejemplificando los obstáculos que puede encontrar un alumno para desarrollar su lectura, ejemplifique con un texto seleccionado. Hay un montón de acciones que se están solicitando allí, ¿sí? Es muy compleja, entonces acá, además, fíjense que en todas las clases lo vamos introduciendo. Nosotros también fuimos cambiando en el perfil del ingresante en la universidad pública. También hay estudiantes con ciertas dificultades en todo el espectro, digamos, de las condiciones que puede tener el estudiante, donde estas consignas complejas hay que subdividirlas para una mejor lectura, una mejor comprensión o para las ayudas que por ahí un intérprete o un asistente que tiene esa persona lo ayuda y colabora en su elaboración, ¿sí? Entonces, cuando son las consignas complejas, elevadas, a veces hay que ver, bueno, cómo las desgloso en 3 o 4 acciones diferentes en distintos momentos de la consigna.
no solamente para la comprensión de la totalidad de los alumnos, que siempre es desde la diversidad, digamos, común o la más global, sino también para quienes necesitan ayudas, ajustes necesarios a la comprensión lectora. Entonces, fíjense, acá recuperamos nosotros de una autora que es Marta Zamero, que viene del área de la lengua, unas columnas con estos verbos consignas que son los que generalmente utilizamos en los espacios académicos, en los espacios educativos, ¿no? Esta es una lista frecuente y leo por arriba algunos, ¿no? Bueno, argumentar, consultar, designar, formular, investigar, parafrasear, diagramar, responder, calificar, organizar, confeccionar, salto por algunos, enumerar, identificar, indagar, interpretar, opinar, relevar, elaborar. Y nos hacíamos nosotros esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿podrían ustedes decirnos ahora estos de los que usan y algunos que no estén en el cuadro y son acciones, verbos, preguntas que ustedes con las que inician las consignas, que son de más uso frecuente para ustedes, ¿sí? Entonces sobre esto vamos a trabajar un ratito ahora en unos 15 minutos en las subsalas que ahora Merce los va a enviar. Yo acá por el chat les voy a pegar un enlace a un Drive para que ustedes trabajen con esto que les estoy contando acá. Donde les vamos a pedir esto que les está señalando, que estamos compartiendo, ¿no? Bueno, de todos los verbos del cuadro que hay en ese drive lo van a encontrar y los que ustedes puedan aportar, seleccionan los que más usan. Bueno, de todo esto yo uso 3, uso 10, uso 2 y además uso esto que nosotros acá nos llegamos a nombrar, ¿sí? Pero que es propio del campo por ahí disciplinar de ustedes. Entonces, elaborar para cada uno de ellos, ¿cómo harían para elaborar, perdón, una consigna para que sus estudiantes tienen que lograr esto? Comprueben la validez de una idea inicial. ¿Con qué verbo consigna pedirían esto? Que comprueben la validez de una idea. ¿O con qué verbo solicitarían que den razones o causas que justifiquen cierto hecho o problema? Pueden ayudarse ahí de la tabla o lo pueden construir ustedes. Pero además les ponemos como dos desafíos, ¿no? En esto que venimos charlando muy por arriba también. ¿Cómo plantearían esa actividad si sus estudiantes estuvieran comprendidos por el régimen de cursada especial? Revisen si la consigna que plantearon son viables, es decir, si son realizables. En el tiempo disponible, en qué comisiones van a poder asistir para resolverlo. Y una pregunta más que tiene que ver con nuestra normativa como desafío en este trabajo en el grupo. ¿Qué pasa si hay dentro de las pautas de escrituras que ustedes plantean para las consignas, si realmente incorporan criterios de lenguaje inclusivo? Porque en la Universidad de Mar del Plata tenemos una guía de lenguaje igualitario y qué decisión han tomado ustedes o la cátedra con respecto a esto, ¿no? Estos informes que elaboran. ¿Utilizan un lenguaje binario? ¿Utilizan un lenguaje masculino genérico? ¿Han pensado en esto o no? ¿Admiten ustedes ese tipo de producciones? ¿Solicitan que los estudiantes previamente digan algo respecto a esto? ¿Conocen la guía? ¿No la conocen? Bueno, esto que queremos poner en común con ustedes. Entonces, ahora Merce los va a enviar. ¿Cuántos somos ahora? ¿Haremos dos grupos? Sí, dos grupitos hacemos porque van uno de 5 y uno de 4 para trabajar en estas Vamos. consignas en 15 minutitos. Ujú. Les va a Yo estar acá llegando. Dale, vos. eso en el chat, perdón, en el chat les pongo el enlace al Drive donde van a reunirse ustedes a trabajar. Está esta consigna que acabamos de mostrarles, está la tablita. Y dense unos 10, 15 minutos porque es una actividad práctica, no vamos a llegar a una conclusión final, pero sí a ponerse entre ustedes a compartir en torno a esto. Y les decías vos, Mariela, nos Merced, piden también. acceso para entrar al Drive. Ah, ya mismo lo modifico, a ver. Bien. O al menos a mí me pidieron. A ver, ya me fijo. Gracias. Bueno, mientras tanto, yo les voy a. No sé si han trabajado en salas previamente, en Sí. Zoom. No, Sí. nunca. ¿Quién no? No, yo ¿Quién no. dijo no? Bueno, Gabriela, Mirta. Mirta, les va a estar llegando ahora cuando abro las salitas, digamos, les va a estar llegando una notificación que les dice, está siendo invitado a sumarse a sala 1 o a sala 2, ustedes aceptan y automáticamente pasan a trabajar como en pequeños grupitos, como si fuese esta sala, pero entre quienes están en el equipo.
vamos a disponer de 15 minutos. Cuando se termina el tiempo, bueno, aparece una cuenta regresiva y los trae a la sala principal. De todas maneras, también van a encontrar por ahí que si necesitan ayuda nos pueden llamar o pueden salir de la sala y volver a entrar, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido no hay problema. Ahí abro Sí, la sala, sí. bien. Ya Y está también, compartido el drive. Ujú. perfecto. Ahí les tiene que haber llegado la invitación. Los esperamos acá Los después. esperamos Ustedes acá. trabajen, pongámonos un plazo de 15 minutos. 15 minutos. Ujú. Y yo voy a pausar la grabación así no queda el bache. Bien, Después la grabación. sí, ahí está. Bueno, la intención, como verán, es como seguir problematizando. Lejos está en llegar a una conclusión con respecto a esto, pero sí en esto que por ahí no estábamos haciendo foco, la importancia de esta comunicación desde la lectoescritura, porque como decíamos, es el principal vehículo hasta hoy de entrada, digamos, a las disciplinas, de entrada a la academia, de entrada a la universidad. Estábamos pensando recién con Mercedes, ahí le voy a pedir que compartas en una de las filminas, ¿no? Que estaban estas definiciones que les pedíamos a ustedes por ahí pensarlas, pero fíjense que cada uno de estos verbos consigna tienen un sentido que es más preciso, ¿no? Un poco revisando esto que a veces nos comprometemos con dos acciones que le pedimos ejemplificar o les pedimos sintetizar o reflexionar, y en realidad también estamos requiriendo otras cosas. Entonces, tener un poco en claro esto, que si quiero que los estudiantes nos cuenten cómo vamos a disponer algo para todo lo que cuenta hacer una actividad, le estamos pidiendo organizar, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces iniciar por ahí o iniciar con describiendo un poquito más, si son alumnos de los primeros años donde uno tiene que hacer estas aclaraciones, ¿sí? Retomar un poco esto. También pensábamos lo siguiente, como, bueno, es un poco de ponernos en situación y seguir explorando. Decíamos para esta semana dejar abierto un foro que no tiene una consigna en particular, sino que nos cuenten ustedes qué les pasó con esto de la consigna. Vamos a ir a mirarlo en lo que respondieron en el Drive, pero ahí por ahí esta vivencia, ¿no? En qué se quedaron pensando, en qué se quedaron discutiendo o qué encontraron, qué cosas empezaron a pensar a partir de esto, que nos cuenten lo que pasó en esa subsala, pero vamos a disponer un foro para eso donde donde nos puedan comentar. Así avanzamos un poquito en la última propuesta que teníamos de la tarde. Si están de acuerdo, hacemos eso, ¿sí? Bueno, No hace falta completar todo el drive, Ok. porque no es una entrega de un ejercicio, ¿sí? Sino en esto que decimos, bueno, seguir abriendo la problematización con respecto a qué hacemos con las evaluaciones. Esto se lo vamos a compartir en el foro. Fíjense, la diversidad de acciones en la que implicamos a nuestros estudiantes, que tienen efectos de aprendizaje, también tienen efectos modelizadores de lo que esperamos de ellos. Así que bueno, ahí nos contarán ustedes qué pasó y qué preguntas se hicieron, o nos cuentan eso que plasmaron en el Word, o si lo quieren pasar al Drive, lo vemos desde allá, ¿sí? Bien, así que les agradecemos que podamos pasar por alto esta segunda socialización y contarles un poco lo que teníamos previsto para el final del sincrónico. Bueno, gracias, Mariela. Bueno, un poquito como adelantamos ya con la agenda, esperen que estoy queriendo ver. este, De paso acá les dejo al grupo que quedó sin la edición el enlace correcto, por ahí pueden pegar a continuación lo que hicieron, así ya se La alinean bien. idea es traer, así como poner sobre la mesa la cuestión del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y antes de pensar en el uso de la inteligencia artificial específicamente en las evaluaciones y la evaluación formativa, por ahí primero sondar un poquito si ustedes han utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial y para qué la han utilizado. No, Mabel no, Julieta tampoco, No, Mirta no, en mi sí, caso no. no. Mirta, ¿qué usaste? ¿GPT? No, hay un Imagine Learning que se llama, que está dentro del software que nosotros usamos, Ujú, que para clasificar imágenes te usa inteligencia artificial. bien. La verdad que intenté usarlo y
y no sé, no me doy cuenta. Ahora voy a tomar un curso a ver cómo es. Evidentemente está muy bueno porque te lo hace más objetivo que uno para clasificar una imagen. A veces somos muy subjetivos, ¿no? Bien, Entonces, esto estaría bueno. bien, bien. Yo lo que llegué a utilizar el año pasado, mi hijo tenía que, para el secundario, estaban estudiando Sudáfrica y se habían dividido diferentes países. Hicimos una búsqueda bibliográfica, tenían que crear como un folleto caracterizando a Kenia que le había tocado. Bueno, entonces teníamos ya la información seleccionada, pero digo, ¿por qué no? Me habían comentado de Gama. Bueno, lo instalamos al programa o lo usamos directamente desde la web y bueno, porque estaba la opción de generar tipo un folleto y lo bueno que tenía esto era que no solamente te creaba el folleto, sino tenía muy lindas imágenes, cosas que uno quizás no es tan creativo. Y lo que hicimos fue, le pedimos, digamos, a la inteligencia artificial que nos tales pautas del país de Kenia, tales pautas, tales cosas que requeríamos que incluyera ese folleto, y después fuimos, digamos, después acotándolo, y lo que lo vimos es que la información la cotejamos con lo que nosotros habíamos hecho como búsqueda, era muy correcta, y lo que hicimos después fue acotarlo, porque era demasiado extenso. Demasiado. Pero bueno, esa fue mi experiencia o la experiencia que hicimos junto a mi hijo. Bien, bueno. Para el que no sabe, por ahí Gama, lo que está... Fue muy fructífera porque, bueno, tiene toda esa parte de que ponía muy lindas imágenes, muy lindos diseños y bueno, y la información realmente uno como que desconfía a ver si realmente lo que te ponen es lo real y bueno, y sí, era correcta, digamos. Bien, bien. Una Tuviste una experiencia buena somera. experiencia. Bueno, un Sí, poco por ahí GPT. es justamente traer a colación esto, ¿no? Porque, bueno, vamos a tener de todo tipo. Buenísimo esto que decía recién Natalia no, Gabriela, perdón. O Natalia. Natalia. Natalia, que bueno, fue una buena experiencia, ¿no? También de la producción. Pero bueno, ¿qué pasa, no? No podemos ya mirar para otro lado y decir, bueno, esto no va a pasar entre mis estudiantes. Por ahí, como comentaban al principio, creo que fue Lucas, decía, bueno, por ahí ahora no, pero el año que viene sí. Bueno, yo diría más que este año sí que el año que viene, digamos, por ahí circula mucho más de lo que creemos, tal vez no, pero es inminente, digamos. Con mayor o menor medida, la inteligencia artificial está y, digamos, es parte de lo que se utiliza en las aulas o en las casas o en el ultramundo, digamos, en el mundo digital. Entonces, bueno, un poco pensar más allá de la evaluación, después vamos a ir a ver las cuestiones evaluativas, pero bueno, no, digamos, tomamos estas preguntas de una presentación que se hizo en Flaxo el año pasado, digamos que nos interpelan a todos los docentes, ¿no? O sea, nosotras también. Bueno, ¿qué hago si mis estudiantes usan GPT? Quienes no hayan utilizado GPT hasta ahora, la invitación es a que lo hagan para que vean de qué herramienta potente estamos hablando, ¿no? Cuando se habla de este chat GPT o puede ser el Copilot de Microsoft o Bing, digamos, cualquiera de estas herramientas de lenguaje que en realidad le decimos de lenguaje, pero que tienen una gran complejidad en cuanto a justamente a construir respuestas, a elaborar ensayos, a elaborar informes, ¿no? Todo esto que íbamos conversando hoy. Bueno, ¿qué otras herramientas hay como GPT y para qué sirven? ¿Cómo se evalúa hoy en la era de la inteligencia artificial? Bueno, comentábamos con Mariela, en realidad hoy utilizamos mucho el término estamos hackeados, ¿no? Pensar evaluaciones tradicionales, que es un poco también lo que vinimos digamos, analizando todo o atravesando todas estas 5 semanas, hablamos de una evaluación formativa que acompaña, que enseña, que acompaña los aprendizajes. Bueno, pero si pensamos en evaluaciones tradicionales, bueno, la evaluación, la inteligencia artificial viene a hackearla, porque un multiple choice te lo puede resolver, porque un informe, porque un ensayo, porque una monografía te la puede resolver, digamos, con intervenciones, por supuesto, y revisiones, pero digamos, es un potenciador de esos procesos.
bueno, cuáles son los riesgos, cómo funciona, cómo planificar propuestas de enseñanza para que los estudiantes conversen de manera crítica con la inteligencia artificial. Esto que por ahí salía con el tema de la elaboración de los informes y elaborar los criterios y bueno, poder conversar estos criterios y poder evaluar ese informe, ¿no? Y ser crítico. Bueno, ahí, en ese proceso, ¿cómo interviene la inteligencia artificial? ¿Cómo la puedo hacer intervenir? Porque no puedo, o sea, yo lo que puedo hacer es en una instancia, digamos, artificial, armar en un aula y decir que resuelvan, y bueno, ¿no? Que resuelvan, que respondan un par de preguntas, pero después, en la vida cotidiana, la van a utilizar como estudiantes y por supuesto como profesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo les enseñamos a utilizar esa inteligencia artificial como hace unos años atrás enseñamos a utilizar en las búsquedas por Google, por ejemplo? ¿Sí? Em, bueno, ¿cómo alcanzar este desafío manteniendo un rol activo y protagónico del docente? ¿Cómo favorecer aprendizajes autónomos mediante las herramientas que ofrecen resultados un tanto impredecibles? ¿Cómo comprender el detrás de escena de la inteligencia artificial? Y así podríamos seguir y seguir Sí. haciéndonos un montón de interrogantes, ¿no? Entonces, Ay, Gabriela te quiere preguntar algo. dale. Sí, más que preguntar, porque justo estaba escribiendo en el Ah, drive, entonces no contesté. Yo usé la inteligencia artificial por ahí cuando hago traducciones, Ujú, porque la verdad que con el inglés me cuesta, entonces la verdad que es muy bueno. Lo que sí probé una vez es que busque citas, ¿no? Que me ujú, tire citas. Y ahí hay que tener cuidado y hay que hacerle ver eso a los estudiantes, que inventa muchas veces sí, ChatGPT. Entonces, que no lo tomen como una cosa súper, que lo que te da el ChatGPT es lo que vale, sino hay que seguir teniendo, como siempre en la vida, criterio y ver ujú, que si lo que está dándome la inteligencia artificial es correcto o no. Obviamente sí. bien, que yo creo que esas cosas se van a ir mejorando a medida que la inteligencia se vaya entrenando a sí, sí misma, Sí, ¿no? esto que vos decís, Pero, Gabriela, es pero pasa, verdad. El GPT, sobre todo hasta la versión 3.5, que no tenía vinculación con Internet, era como inventa, porque lo que tiene es que si lo sabe te lo dice y si no lo sabe lo inventa. Nunca, claro, pocas veces, a veces te dice eso, no lo sé, pero si no, es bastante verosímil. Pero ya la versión del 4 en adelante sí tiene vinculación con Internet y ahí enriquece mucho porque ya tiene otro sí, acceso a otro tipo de búsquedas, ¿sí? Y ujú, va a fuentes, este, podríamos decir, más fiables o por lo menos traer citas más, más correctas. Pero lo que decís es tal cual, digamos, sí, está la cuestión del criterio. El tema es que a veces los docentes vamos como corriendo detrás. Porque cuando nosotros les queremos enseñar a ellos a usar un GPT y ponerlo en cuestionamiento, ellos ya saben, ahora hay herramientas que está el GPT que escribe y después hay herramientas que humanizan, se llaman Humanize. Entonces, vos con GPT más o menos te das cuenta que lo escribió GPT, pero lo pasan por otra que parece que te dice que lo humanice. Entonces, bueno, utiliza un montón de energía en que esos trabajos parezcan hechos por ellos y tenemos como que, bueno, blanquear esta situación, decíamos, y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el esfuerzo que se utiliza, digamos, realmente potencie los aprendizajes y realmente esté al servicio del aprendizaje? Un poco, bueno, no sé si se lo habían planteado o si quieren responder con 3 palabritas, si es que se lo plantearon alguna vez, ¿no? Últimamente, ¿qué les preocupa a ustedes del uso de la inteligencia artificial en educación y en particular en la evaluación formativa? ¿Y qué potencialidades creen que puede tener la inteligencia artificial en la evaluación? Y como para ir cerrando, digamos, la invitación es a que respondan en el Mentimeter. Si tienen el teléfono y quieren escanear, ahí el código QR van a acceder a la página y les va a pedir 3 palabritas. Y si no, ingresando a www.menti.com, les va a pedir un código, que es este que está acá, el 19495146, y ahí van a poder acceder a la votación, como dice el Mentimeter. ¿podés ir dictando el número, porfa? Sí, 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 19495146. sí, gracias. A mí en realidad no me preocupa nada.
Yo disculpe, me tengo que desconectar porque tengo 6:30 una clase que empiezo, así que Ok, No hay bueno, problema. gracias, les Lucas. pido disculpas, me tengo que ir, ¿eh? No, por favor, Hasta igual ya luego. vamos cerrando. Gracias, Gracias. Lucas. Sí, sí. Después voy a mirar lo que quede grabado. Gracias. 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 Sí, les pedimos a los demás si pueden 5 minutitos y... Cerramos con esto como para... Ujú. A ver qué... Se toma su tiempo esto también, ¿eh? ¿Sí? ¿Talento? Así dice, ¿no? Mira. Espere. Lo abrió rapidísimo y tenemos las 3 palabras para ingresar, claro. es eso, ¿no? Sí, sí, Sí. exactamente. Sí, les voy mostrando como para también Sí, sí. conozcan la herramienta y simplemente era un ejercicio así como para ver, porque bueno, quizás no nos hemos preguntado, ¿Y o a quizás eso por es lo el que tipo... contestamos? Perdón. Exactamente, Sí, sí. sí. Ay, me vuelvo loca. Esta es una herramienta que se llama Mentimeter, que bueno, tiene distintas posibilidades de interacción en la virtualidad o también en la presencialidad. Si ustedes están utilizando un cañón y tienen internet, pueden así como levantar nube de palabras o encuestas, votaciones, consultas. Bueno, Sí. es interesante si la quieren explorar. Pero bueno, en este caso, bueno, lo que surgió acá, qué es lo que nos preocupa del uso de la inteligencia artificial? Ven cómo se va en tiempo real armando la nube. Ujú. Claro, por ejemplo, ahí yo envié la mía y fue cuando se Se sumó. Sí, dice está que bien. sumó. Se sumó. Bien, ahí otro más. Ahí va. Buenísimo. El tema de que no se elaboren respuestas, ¿sí? El desconocimiento, la certeza, no sé certeza qué viene a quién le preocupa la certeza por Claro, si es ahí. fiable, como Ah, la contaba, certeza me de la parece que... respuesta. Ah, A ok. mí me Claro, preocupa la certeza porque sí. que me digan cualquier cosa y yo me lo crea también. Mm. Que no La lean, copia, no otra pensar. preocupación es la Claro, copia, la los plagios. equivocación. Claro, el tema del plagio, miren qué interesante esto, ¿no? Porque en realidad lo que tiene la inteligencia artificial es que en términos del plagio como lo conocemos, no existe. Porque cada vez que uno le hace una pregunta al GPT, la Sí, respuesta cambia, es distinta, es única. Cada es respuesta es única. única. Claro, Entonces no hay sí, plagio en el sentido literal de lo que sería, bueno, copio y pego y me lo apropio de otro autor, pero sí esto de pegar acríticamente lo que me da el GPT de alguna manera sí, y sin citarlo, porque están quienes dicen, bueno, cuando se usa el GPT hay que citarlo, ¿no? Como blanqueemos que se utiliza el GPT sí, lo que sea de la herramienta, digamos, que se utilice, digamos, empezar a incorporarla y no hacerla como quien lo hace a ocultas, porque ya cada vez más para escribir un mail, para todo aparece el GPT. La sí, verosimilitud, la adecuación, que no sí, lean, la falta de criterio. claro. Ujú. De hecho, para sumar, de hecho, bueno, se habla como de un neoplagio, porque el plagio tal cual como lo conocemos no existe, y hay preguntas, digamos, que ya la UNESCO también van tomando posición, si hay que citar dentro de las referencias que ponemos al chat, si es un autor o no. Y hay una discusión sobre eso, ¿no? Si es un autor auténtico, si es un coautor, si es solo una herramienta. Bueno, nos abre al mundo de la academia, que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? A la cita de autoridad, al referente, a quienes conocemos en el campo, si de pronto un robot o una inteligencia artificial tiene que ser citada y cómo sería, ¿no? Tendríamos que decir, bueno, ¿entra o no entra las normas APA como una nueva norma para la citación, las referencias, etcétera? Si acá lo que se pone en cuestión es la integralidad académica, ¿m? Porque pone patas arriba, decíamos con Mercedes, aquellos que son los valores de la academia, pero no porque los tira a la borda, sino que los subvierte, los cambia, ¿sí? Los jerarquiza de otra manera y un espacio que tenemos que buscar es sobre la integralidad, que es un mal uso, ¿sí? Afecta tanto lo formativo, pero el mal uso afecta lo ético en nuestras profesiones, que nuestras carreras son de un grado
profesional, digamos. Nosotros otorgamos títulos que tienen incumbencias. Entonces es la nueva, la nueva búsqueda es por la integralidad de la academia, no tanto aquello que en lo académico hasta ahora lo veíamos como lo único valioso, ciertas citas, ciertos pasajes, bueno, eso hoy por hoy se consigue, ¿no? Y viene por ahí un poco la reflexión. Sí, también esto de que nosotros lo pensamos desde lo académico, que es en el ámbito que nos estamos moviendo, pero vamos a pensar en un copiloto y si hoy por hoy cualquier programador es impensado digamos que programe sin la ayuda de una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tampoco podemos negar su existencia y su potencialidad. Santiago Bilinsky utiliza una metáfora que es muy interesante, que dice, bueno, nosotros ya no caminamos 10 kilómetros para trasladarnos de acá a Santa Clara, 11, 15, depende de donde estemos. Nos tomamos un colectivo, un auto o una bicicleta, ¿no? Y ya a nadie se le ocurre, cuando no existía la bicicleta, el auto, el colectivo, se iba caminando o a caballo. Bueno, hoy por hoy la inteligencia artificial viene a hacer algo así, ¿no? Entonces, en realidad decir, bueno, vamos a pensarlo como una bicicleta. El esfuerzo que yo utilizaría en llegar hasta Santa Clara caminando los 15 kilómetros, bueno, con ese mismo esfuerzo, si me subo una bicicleta, ¿a dónde llego? ¿No? Llego mucho más lejos y tal vez más rápido. Entonces, bueno, esta idea es pensar la inteligencia artificial. El tema es que, bueno, hay que apropiarse porque la verdad es que por ahí son formas de interactuar con el mundo y de una potencialidad desconocida. Entonces, bueno, genera temores, genera resistencias o ingenuidades, o miramos para otro lado. Bueno, la academia, como decíamos con Mariela, también está hackeada en este sentido, pero no se puede mirar por otro lado. Así que bueno, ir pensando qué podemos hacer con la inteligencia artificial, o sea, sin forzar su uso, ¿no? Porque esto es claro, es saber que existe y cómo utilizar las distintas herramientas de inteligencia artificial pueden potenciar los aprendizajes, pueden potenciar el acompañamiento, la evaluación formativa, bueno, y tenerla de aliada en nuestras prácticas docentes. ¿Cuento Un una desafío. cosita? Sí. 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 Hace poco hice un curso de redacción de trabajos científicos y que lo da Martín Osterheld, no sé si lo conocen, bueno, es muy capo en Twitter. Sí. Es un profesor de la UBA de ecología. Y entonces nos hizo hacer una tarea que era darle la sentencia a ChatGPT para escribir un párrafo escribir la oración temática y que nos escriba un párrafo sobre esa oración temática. Nosotros le dábamos la frase temática. Era que ver lo que nos tiraba el ChatGPT, primero escribir nosotros, ¿no? El párrafo, después que lo haga ChatGPT y comparar los dos párrafos. Y a veces pasaba que, bueno, fue mi caso y a otra compañera nos pasó lo mismo, que el párrafo del ChatGPT fue más vago de lo que habíamos escrito nosotras. Claro. Entonces, creo que está Bien. bueno Sí. que se hagan Sí, esos ejercicios, porque jugar un yo poquito el con la otro día inteligencia. vi en los seminarios que teníamos que los chicos tienen que hacer, que primero nos entregan un Word, claramente una parte Sí. de lo que habían escrito era por ChatGPT. Porque aparte tiene como un estilo, que Sí. vos te vas Sí, dando donde vos cuenta. lo usás un poquito. Por eso, bueno, hablando, incorporando esto en las rúbricas como para decir, bueno, si se blanquean los criterios con el grupo de estudiantes y bueno, ¿qué lo vamos a poner como un criterio el uso del GPT? Digamos, por ahí empezar a blanquear estas Claro. cuestiones. Nos parecía interesante con Mariela decir, bueno, quien se anime, ponga el GPT a resolver las consignas que ustedes le dan a los estudiantes en las actividades, a ver qué pasa, a ver qué sale, ¿no? Y también hay un aprendizaje en el uso. Inicialmente, las primeras veces en el chat, por ahí se pone como se pone en Google, la palabra, y bueno, te pone en general, donde se aprende a dar las instrucciones o los prompts, ¿no? Donde se contextualiza, se le da como este verbo consigna, como decíamos hoy, y se va haciendo más preciso en lo que se quiere. Bueno, digamos, los resultados que arroja son mucho más potentes. Bueno, con eso hay que trabajar. Eso es lo que hoy tenemos y una herramienta maravillosa, pero bueno, nuestras prácticas docentes se ven interpeladas fuertemente con estas herramientas. Bueno, no sé, Controlar la Mariela. integralidad, claro, eso, controlar la integralidad, controlar la autenticidad, ¿no? Que no significa que lo hace una persona, sino que puede hacer una búsqueda, pero algo auténtico es algo que uno puede transparentar acerca de
por dónde buscó, qué hizo, con qué se ayudó en esto de la idea del copiloto. Creo que Mabel tiene la mano Sí, levantada. Mabel, sí. Sí, nada, un comentario de tecnologías anteriores, digamos, con los que hemos entrado en contacto, como el Google que ustedes mencionaban anteriormente. En algún momento, hace un tiempo, leyendo un libro que a mí me apasiona, lo he releído varias veces ya, de Irene Vallejo. Es una escritora española que se llama El infinito en un junco, ¿no? Que lo que hace es una revisión histórica desde el mundo antiguo de la historia, valga la redundancia, del libro, ¿no? Y en una parte del libro lo que plantea es que en su momento la invención del alfabeto fue una tecnología mucho más revolucionaria que lo que puede ser para nosotros ahora Internet. Si lo actualizamos ahora sería inteligencia artificial, que todavía no estaba tan presente cuando el autor escribió este libro, ¿no? Porque algunos filósofos de esa época planteaban que el hecho de que existiera un lenguaje escrito, ¿sí? Decían que por culpa de la escritura los seres humanos iban a abandonar ese esfuerzo de la reflexión constante que tenían los filósofos antiguos, ¿no? En detrimento de la memoria. Exactamente, que es lo Claro. que más adelante con Internet se denominó en psicología social el efecto Google, que es ese relajamiento de la memoria porque tenemos la información disponible en Internet, ¿sí? Y que a veces tenemos la sensación de que sabemos las cosas porque sabemos que las podemos localizar en Internet, no necesariamente porque las tenemos Claro. en la memoria, ¿sí? Entonces, bueno, es como que estas cosas han sido disruptivas desde la invención del alfabeto, la creación del libro. Siempre la humanidad ha estado ante estos avances que nos parecieron disruptivos y que nos iban a desmoronar todo el andamiaje académico que hemos tenido como humanidad en cada época. El tema es tratar de sacar la mayor ventaja posible de eso para que siga potenciándose el desarrollo del ser humano. Tal Exactamente. cual, la Claro. pereza, ir ¿En en qué contra de la cosas? pereza intelectual, que es un concepto que aparece Exacto, ahora, ¿no? Tal cual. ¿Qué exacto, cosas sí podemos delegar porque nos dan mejor tiempo, más velocidad y qué cosas no podemos delegar? Y bueno, y que vamos a pedir que sea valioso dentro de la academia y en la formación, ¿sí? exacto. Se van, digamos, con dos cuestiones más a pensar en cómo lo introducirían en su trabajo en lo pronto, en el trabajo final, pero bueno, es algo que estamos todos los docentes en nuestras materias tratando de resolver esto, cómo lo aprovechamos, cómo No vale hacemos hacerlo y con cómo GPT, ¿eh? Vamos a ponerlo, nos Mariela. van a hacer. No, No, pero claro. tenemos No, que poner si vamos a usar la no, inteligencia. no, por ahí el que se anima y ya hace una introducción en sus propios trabajos prácticos, lo puede llegar a pensar, ¿sí? No, pero no es No, obligatorio. Por eso no. decíamos, seguimos abriendo y problematizando todo lo que hay que pensar con respecto a la evaluación y seguramente otras cosas más, ¿sí? Hay que Bien, incluirlo en la rúbrica. sigue la rúbrica. Tal Muy cual. bien, muy bien. Así que bueno, Bueno, estaríamos en tiempo dejamos de ya. grabar hasta acá. Sí, dale. Dejamos